Bueno, la ley de bases, como todos saben, tiene varios, varias partes, varios títulos, varios capítulos. Uno de ellos es el que mencionaban, el del RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Ese es el que hoy mayores discusiones en el Senado relacionadas con la producción, relacionadas con las pymes, relacionadas con la industria. Ahí es donde hay mucha preocupación. Y ese fue el motivo por el cual, con la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba, fuimos al Senado de la Nación el lunes pasado, al plenario de comisiones que está tratando la ley de bases, a plantear ciertas mejoras que consideramos que son factibles, después de haber analizado cuáles son los principales impactos sobre las pymes y sobre la producción. Acá hay una primera cuestión a tener en cuenta en esta discusión, porque hay muchas cuestiones mezcladas en la discusión. El primer punto es que deberíamos pensar que es legítimo que el Poder Ejecutivo Nacional proponga un régimen de incentivos a grandes inversiones, por el hecho de que hoy no tenemos las mejores condiciones para atraer a las inversiones, tenemos derecho de exportación, tenemos impuestos a las importaciones, tenemos otros impuestos distorsivos como el impuesto a los créditos y débitos bancarios, tenemos regulaciones muy distorsivas como las que recaen sobre el mercado cambiario. Si no tuviéramos nada de eso, no sería necesario ningún régimen de incentivos, el propio contexto económico sería propicio para las inversiones, tanto grandes como pequeñas, y al mismo tiempo necesitamos inversiones. Con lo cual, el primer punto es legítimo que haya una propuesta del Poder Ejecutivo al Congreso en este sentido. El segundo punto es, claro que esto genera injusticia, porque obviamente cada vez que hay un régimen de incentivos, alguien recibe beneficios fiscales, pero el resto de la economía no. Y el problema que tenemos que analizar es que si quisiéramos que esto fuera justo, tenemos dos opciones: o no le damos los beneficios a nadie, eso sería claramente justo, serían las mismas reglas para todos, pero implicaría mantener el statu quo que queremos cambiar. Y en el otro extremo es, bueno, le demos los beneficios a todos, claro que eso sería buenísimo, tenemos que aspirar a que la economía en su conjunto tenga esas reglas fiscales, que no tenga tributos que recaen sobre el comercio exterior, que no haya restricciones sobre el uso de las divisas, etcétera, etcétera, pero la cuestión es que hoy no es viable fiscalmente. Entonces lo que tendríamos que focalizar, y eso es lo que llevamos al Senado el lunes pasado, es, bueno, veamos cómo hacemos que esto no perjudique a la producción nacional. Una cosa es que sintamos que es injusto porque alguien no está pagando los impuestos que nosotros tenemos que pagar. Ujú. Otra cuestión muy distinta es que ese esquema nos genere perjuicio. Y ahí planteamos tres propuestas bien concretas. Primero, un artículo que diga que los beneficios del RIGI se circunscriben solo a proyectos de exportación. Esto porque el principal impacto negativo ocurre si uno otorga estos beneficios fiscales para que venga una gran empresa a competir en el mercado interno con esos beneficios fiscales con las empresas existentes. Eso claramente sería competencia desleal y además sería absurdo desde el punto de vista, desde el propio punto de vista del Estado, porque otorgarle beneficios fiscales a una empresa para que desplace a las empresas que ya están proveyendo el mercado interno, se pierda el Estado la tributación de las empresas que ya están y no lo pueda recuperar con la nueva empresa, justamente porque le dio beneficios fiscales, es un uso absurdo de los recursos fiscales porque implicaría perderlos por nada, es decir, perderlos sin generar un solo empleo adicional, sin generar un solo producto adicional. Entonces, primera cuestión a solucionar es: pongamos un artículo que haga que estos beneficios no puedan terminar en una competencia desleal en el mercado interno. El segundo artículo que proponemos es que todos los beneficios de importación que tiene el gran proyecto que acceda al RIGI se trasladen automáticamente a los proveedores nacionales de esos grandes proyectos de inversión, con la lógica de que si tenemos en todo el interior de nuestro país fabricantes de distintos tipos de maquinaria, bueno, si la maquinaria la puede entrar la gran empresa con importaciones sin ningún tipo de tributo
y el productor nacional a sus materias primas, a sus componentes, a sus propias maquinarias, las tiene que incorporar con aranceles de importación, con impuestos país, etcétera, etcétera, bueno, claramente ahí se produce de nuevo una competencia desleal. Nosotros planteamos extiendan los mismos beneficios de importación porque esto no distorsiona los incentivos que el gobierno le quiere dar a las grandes inversiones. Esto fiscalmente es neutro porque el Estado no le va a estar cobrando impuestos al fabricante nacional por sus importaciones, pero a fin de cuentas tampoco se lo iba a cobrar a la gran empresa. Indirectamente, al contrario, termina recaudando más el Estado si se produce esa sustitución de importaciones porque las cadenas productivas locales tributan mientras que las importaciones no, y además generaría un mejor saldo comercial, un saldo de balanza comercial, porque obviamente la importación de partes implica un monto menor que la importación del bien final. Y para a todo lo que nos interesa la producción nacional, esto generaría incentivos al empleo y a la producción nacional. Clarísimo. Estamos procesando todo este dato. Perdón, yo estaba anotando muy atentamente y por ahí me distraje. Era primera. Segundo, y me faltó la tercera medida. Usted me indicó que había 3 medidas específicas. Bueno, la tercera es por lo siguiente. Sabemos perfectamente que aun cuando un productor nacional de maquinaria agrícola, de equipamiento industrial, etcétera, etcétera, aun cuando tenga las mismas condiciones de importación, tiene un conjunto de sobrecostos en el resto Claro, de las claro, actividades de claro. transformación industrial por legislación laboral, por ciertas cuestiones de convenios colectivos que han quedado atrasados, por otro tipo de tributos nacionales, provinciales y municipales, por un conjunto de distorsiones. Entonces proponemos un artículo adicional que, a modo de cláusula transitoria, establezca que en un plazo de 120 días el Poder Ejecutivo Nacional, junto con las entidades representantes de los distintos sectores productivos, propongan al Congreso de la Nación una ley complementaria de promoción de la producción nacional para abastecer a las grandes inversiones, que cumpla los requisitos de no distorsionar los incentivos que está estableciendo en el RIGI, es decir, que sea algo adicional en Claro. línea con lo que está pensando en el gobierno para que sea aceptable. El segundo requisito es que sea fiscalmente viable, para que no tengamos un veto ahí porque no dan los números fiscales. Y el tercer requisito es que sea una lógica no proteccionista, sino una lógica de ganar competitividad, teniendo en cuenta algo muy importante y que es muy importante remarcarlo, que es nosotros en Argentina, en todo el territorio nacional, tenemos productores en los distintos sectores, en particular en la industria, que tienen la misma productividad que cualquier competidor en el exterior. Es decir, no es que son empresarios, empresas no productivas a las que hay que proteger para que puedan competir, sino que en realidad son productivas, pero terminan no siendo competitivas porque tienen una carga tributaria y regulatoria que las termina dejando fuera de mercado. Lo que estamos diciendo es trabajemos en legislación para sacar toda esa carga que las hace no competitivas, con la idea de que esto además debería ser aceptable para un gobierno que se plantea liberal, que no cree en la intervención del Estado. Ahora, el martes, el presidente de la Nación va a presentar un libro en el que dice que no existen los fallos de mercado, por lo tanto no tiene que intervenir el Estado, se tiene que retirar. Bueno, nosotros le estamos diciendo, mire, acá se tiene que retirar de un montón de intervenciones fiscales y regulatorias que hacen que muchas empresas totalmente productivas no sean suficientemente competitivas. Entonces proponemos trabajar para que además esto sea esté alineado con el régimen de inversión, esté alineado con los incentivos que Argentina le quiere generar a las grandes inversiones. Esos son los 3 artículos. Perfecto, ahora entendí. Usted es un experto porque escribió, ¿no?, macroeconomía para los que no somos economistas, de manera que ya tiene el ejercicio de explicarnos a los que sabemos poco y nada de los números.
Le pregunto, ¿qué recepción tuvo en su alocución? ¿Qué es lo que pudo después tener de los legisladores? Porque una cosa es el gobierno nacional, otra cosa son los legisladores. Y en este último capítulo en particular al que usted refiere, este último de consideración, pienso en un larguísimo pedido que viene haciendo el sector productivo de campo en sí mismo, ejemplo retenciones, ejemplo transformación de las mismas en ganancias y otra serie de cuestiones que desde el Congreso y desde el Ejecutivo en muchas ocasiones, no importa la gestión que fuese, dijeron entenderlo, pero la situación sigue igual por una cuestión de caja. ¿Usted qué sintió cuando expuso? Primero, en esta ocasión, el lunes en el Senado, tuvimos un indicio de que lo que planteamos resultó interesante, porque cuando nos estábamos retirando, porque teníamos vuelo de regreso para Córdoba, interrumpió una senadora o pidió la palabra una senadora del kirchnerismo para plantear, che, antes que se vayan, no olviden dejar el documento que dijeron que está disponible. Yo cada vez que voy a este tipo de plenarios, de comisiones, todo lo que digo lo dejo en un documento con todos los detalles, con todas las precisiones, justamente para que pueda ser estudiado, debatido. Así lo había mencionado al final de mi intervención. Y esta intervención para decir, no, no olviden dejar el documento, por supuesto respondí que ya estaba a disposición de todos ellos, ya lo habíamos mandado a los correos electrónicos de cada una de las tres comisiones y ya nos habían confirmado que lo habían recibido. Eso fue un indicio de que generó interés. No, no es extraño porque nosotros estamos planteando algo bien argumentado que debería servir para quienes se están oponiendo a la ley con la argumentación muy genérica que esto va a destruir a las pymes, que va a destruir el empleo, pero esto le pone precisión en cómo podríamos tratar de solucionar todo eso, es decir, está un paso adelante, y entendemos que debería ser razonable también para el oficialismo, porque lo primero que planteamos de circunscribirlo a proyectos de exportación, y seguro que está en línea con lo que está pensando el gobierno, que está Además, pensando en el discúlpeme la ministro. interrupción, Gastón. Un detalle Sí, no claro. menor es que lo que ustedes proponen no implica más que una revisión de la medida, porque además hablan de un proyecto de ley paralelo que podría, lo digo con mis palabras mucho más simples que las suyas, equiparar lo del RIGI, es decir, no empuja el proyecto hacia atrás, sino que intenta complementarlo para que sea más equitativo. ¿Correcto? Sí, y te agrego algo que también lo mencioné en el Senado y también lo puse por escrito y creo que es muy importante, que como sabemos que se está discutiendo entre, bajo la hipótesis de que tenga aprobación en general en el Senado, la opción uno es que salga exactamente igual que como salió con media sanción de diputados, para que la sanción del Senado implique ya la sanción definitiva de la ley sin tener que volver a diputados, o la alternativa de se vota en general y se aprueba, pero después se le introducen cambios de tal manera que tiene que volver el proyecto a diputados. Nosotros planteamos, miren, en el primer caso, si ustedes deciden sacar la ley sin cambios para que ya tenga sanción definitiva, proponemos que estos tres artículos los incorporemos en una ley complementaria que podamos discutir en las próximas semanas. Y si ustedes introducen cambios y esto vuelve al Congreso, bueno, aprovechemos ya que vuelve de todas maneras, perdón, no al Congreso, sino a A diputados, diputados. ya que vuelve, bueno, incorporemos estos tres artículos, de tal manera que también además tenía la flexibilidad de acuerdo a cómo termine la negociación política sacando este proyecto, con lo cual es muy difícil no considerar esta propuesta en la discusión. Gastón, Antonella te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, lo publicó estos días, la industria argentina está trabajando, me refiero al INDEC, ¿no? Trabaja a la mitad, al 50% de su capacidad instalada. ¿Qué está pasando en Córdoba? Lo mismo está pasando en general en todo el país, pero yo agrego a todo lo que se ha estado discutiendo públicamente un elemento que es importante. Todos recuerdan un poco más, un poco menos, que a finales del año pasado
por las expectativas que había sobre lo que podía ocurrir con la inflación, con el tipo de cambio, etcétera, etcétera, hubo mucho estoqueo. Hubo muchas personas estoqueándose de materiales de construcción, pagando con todos los pesos que tenía y con tarjeta de crédito, con un montón de cosas. Hubo empresas que con sus excedentes de pesos se estoqueaban de los productos que venden o de los insumos que necesitan en caso de ser procesos industriales. Es decir, el conjunto de la economía se estuvo estoqueando. Entonces, en un proceso como el de final de año pasado, ocurre que uno está viendo cómo la macroeconomía se está distorsionando, cómo estamos en una situación de crisis y sin embargo la actividad económica sigue bastante sostenida porque están todos produciendo para abastecer esa demanda para estoqueo. ¿Cuál es la contracara de eso, Antonella? Que después cuando cambia el ciclo económico desde diciembre en adelante, cuando viene un gobierno que empieza a tratar de acomodar lo fiscal y todos los números del Banco Central y todo lo cambiario, bueno, el estoqueo eso sirve para que las ventas de los comercios no requieran demanda a los productores, sino que van bajando sus stocks, las industrias van produciendo con los stocks que tienen, con lo cual quienes fabrican esos stocks no tienen demanda. Entonces lo que ocurre es lo contracara de lo otro. A final de año había una especie de producción artificial por ese estoqueo. Bueno, en los primeros meses de este año hay lo contrario, hay menos producción de lo habitual porque la economía ya está estoqueada. ¿Cuál es el punto? Cuando se acaban esos stocks, las industrias tienen que empezar de nuevo a producir. ¿Qué quiero decir? Que es grave que la industria caiga en la magnitud en que cayó la actividad y que por lo tanto la capacidad utilizada queda en niveles tan bajos, claro que es negativo, pero no deberíamos llegar a la conclusión de que eso es un indicador de que hemos llegado a una profundidad tan grande que ya en lugar de tener una recesión vamos a tener una depresión económica o algo por el estilo, sino que es bastante probable que cuando se acaben todos esos stocks en la economía, y probablemente ya esté empezando a ocurrir, la producción va a empezar a levantar. Es decir, es un efecto transitorio producto de estas enormes distorsiones que tenemos en la economía argentina que hacen, y esto es difícil explicárselo a un extranjero, que todo el mundo estuvo estoqueándose a final de año y todo el mundo está consumiendo ahora esos stocks y por lo tanto generaba más actividad a final de año y genera menos actividad ahora, pero cuando desaparezcan esos stocks deberíamos volver a una situación un poco más normal.